Dios les bendiga. Para mí va a ser un gusto, un placer poder compartir lo que es la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Vamos a que Dios nos dé la iluminación a mí, ¿verdad? Y a ustedes, ¿verdad? Para poder compartir juntamente lo que trata de la hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, en pocas palabras es la interpretación. Después lo vamos a ver en concepto, en detalles. Pero en esta noche, hermanos, vamos a ver acerca de las bases que necesitamos tener para poder, ¿cómo que llama? Ya, para poder poner las pantallas. Vamos a abrir también esta Biblia y vamos a ponerle internet a eso. Este es el famoso programa de ¿cómo que llama? Que a ustedes les van a entregar, ¿verdad? Ok, ya está conectado. Supuestamente está conectado a esto. Va a internet. Lo trato móvil. Entonces, hermanos, vamos a... Pues sí compró buenas luces el hermano, ya ven. Si quiere le pagamos la otra. Sí. No, pero ¿logran verlo ahí o sí logran verlo? Así como está, sí. ¿Sí? Entonces, esto va a ser sobre el estudio de la hermenéutica, hermanos. Vamos a poner las bases sobre este estudio o bien sobre unas notas, ¿verdad? De lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros tengamos a la base esto de hermenéutica? Después podemos ver historias, si ustedes quieren, de dónde proviene la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica obviamente proviene, los dioses en la época antigua, los dioses griegos, tenían a Zeus, tenían a todos esos dioses, a Atenas y a todos esos tipos de dioses, pero necesitaban un dios que les interpretara a estas personas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene Hermes. En Romanos se conoce como Mercurio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que a mí me interesa, hermanos, es que sobre este estudio, sobre hermenéutica, nosotros pongamos bien las bases. Vamos a poner ¿Por qué es importante estudiar la hermenéutica bíblica? ¿Por qué nosotros como predicadores tenemos que tener esta importancia? Entonces yo he puesto las bases de las disposiciones y razones. No vamos a entrar exactamente a lo que es hermenéutica en la materia, sino que poner esta base, hermanos, porque nosotros tenemos que interpretar este libro, hermanos, tan hermoso, ¿verdad? Que tenemos a disposición de nosotros, ya sea en una forma escrita o en una forma digital, ¿verdad? Es importante. Entonces, ¿por qué? Veamos algunas de las disposiciones, hermanos. Una de las disposiciones importantes por las cuales nosotros tenemos que hacer este estudio, hermano. Déjenme ponerlo más grande, pero como no veo aquí. Bueno, pero ahí lo leen. ¿Pueden leer? Sí, lo leen. Sí, se mira. Para verlo más grande. Bueno, una de las disposiciones, hermanos, es que nosotros tenemos que tener convicción. Según nos dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, el verso 1. Si nosotros nos vamos a Hebreos, hermanos, esta es la Biblia que tienen en el disco, ¿verdad? Esta Biblia, hermanos, este sistema es muy bonito porque ustedes tienen lo que es la Biblia. Bueno, pueden ver
diferentes comentarios que ustedes quisieran tener. Inclusive pueden buscar ya sea a través del Strong y todo lo que ustedes necesiten. Pero cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Verso 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6, que estábamos viendo también, dice, hermanos, que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, quiere decir que no, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted aspira a predicar, aspira a ser un disertor de la palabra en diferentes, usted tiene que tener la convicción, hermano, de que todo lo que dice aquí es cierto. Usted no debe tener ninguna duda en ningún momento, hermanos, de que la palabra de Dios es fiel. De que lo que aquí dice, hermanos, si Dios dice que Él sana, hermanos. Si Dios dice que usted va a pasar por pruebas y que hay pruebas en las cuales usted va a soportarlas, y si le viene esa prueba, tenga la convicción, hermano, que Dios tiene la respuesta para esa prueba. Así sea hasta una prueba de muerte, pruebas difíciles. Entonces, de tal manera, hermanos, que nosotros tenemos que tener la convicción. Nosotros no podemos interpretar la Biblia de forma carnal ni de forma natural, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es hermenéutica bíblica. No vamos a ver la hermenéutica en general, no vamos a ver hermenéutica lingüística, hermenéutica filosófica, no. Vamos a ver estrictamente hermenéutica bíblica. A eso nos vamos a centrar. De tal manera, hermanos, que para que nosotros entendamos que las Sagradas Escrituras es esto, debemos de tener la convicción. La convicción. Así como lo acabamos de leer ahí en Hebreos, hermanos, se requiere que nuestra convicción esté bien marcada, esté bien definida. Que nosotros a la hora de poder hablar de la palabra de Dios, hermanos, tengamos nuestra propia convicción. Miren lo que dice 2 de Corintios, yo no sé si lo puse ahí, ¿cómo no? 2 de Corintios 4:13. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, lo que yo creí, hermano, nosotros hemos creído por fe, ¿cierto? Nosotros creemos que por fe vino Jesucristo. Murió por nosotros, nos salvó, nos justificó, nos hizo la redención. Y sabemos, hermanos, que algún día, no muy lejano, porque dice que es corto el periodo de Hebreos, que nosotros vamos a morar con Él, vamos a estar con Él. Entonces, si yo creo todos estos principios bíblicos que hay en la Biblia, yo entonces voy a transmitir mi convicción. Yo no puedo transmitir dudas, yo no puedo transmitir tal vez, yo no puedo transmitir a lo mejor. Yo debo decir, si la palabra lo dice, eso es, hermano. Eso es, no debe de haber ninguna duda. Por eso es que ese es, bueno, perdón que no sé cuánto tiempo tengo, hermanos. Si no me voy a tirar, ustedes díganme hasta qué momento es, hermanos, por favor. Ahorita son 8:45. Media hora. Media hora. ¿Y a qué hora empecé? No. Acaba de empezar, hermano. Pero sí, hermanos, las preguntas van a haber. Vamos a tener conversatorios. Porque esto es de que nosotros aprendamos. Mire, cuando el hermano, yo le agradezco al hermano César que me ha dado esta oportunidad, le agradezco a Dios también, porque me recuerda cuando daba clases también. Y esto me hace retroalimentarme a mí y también edificarme también a mí, hermanos, ¿verdad? Entonces, estamos claros que somos cristianos convencidos, ¿verdad, hermanos? Amén. No tenemos ninguna duda, ¿verdad? Todo lo que dice la palabra, miren, hermanos, esta palabra fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo en un lenguaje que es un lenguaje terrenal. No está en un lenguaje celestial, no está en un lenguaje exotérico, está en un lenguaje que a nosotros se nos es revelado. Entonces, nuestro Dios ha tenido ese cuidado que su verdad sea conocida en nuestro lenguaje. No ha ocupado ninguna otra cosa. Obviamente hay misterios que están en la palabra de Dios, pero no fue revelado en nuestro lenguaje. Así que no hay por qué tener dudas acerca de esa convicción. La otra, hermanos, es amar la verdad.
Veamos lo que dice el Salmo 119, ¿qué era? Salmo 119, 97. Vamos a ver, Salmo 119, 97, ¿verdad? 97, ¿verdad? Perdón que aparezcan esas palabras ahí. Cuando dice la palabra, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso texto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que amar esa verdad de Dios. Amarla, enamorarnos de ella, hermanos. Hacerla parte de nuestra vida diaria. Hacerla, hermanos, de tal manera que nosotros estemos unidos como que si fuera un matrimonio. Nosotros nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios, hermano. Enamorarse es que usted diga, no, yo necesito leer. Todo predicador, hermanos, no puede pasar desapercibido leer su palabra de Dios diariamente. Dice allá, fíjense que Dios le da una ordenanza a Josué. Le dice, si tú quieres que prospere tu camino, tú tendrás que leer de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino. Entonces, quiere decir, hermanos, que si yo vengo a la palabra de Dios y amo la palabra, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a amar la verdad. Antes de las cosas materiales, voy a amar todo lo que Él dice para mí y para Él. Entonces, yo voy a enamorarme de tal manera, hermanos. Mire, cuando uno entra en esto, hermanos, en esto de la palabra de Dios, a querer predicar, hermanos, esto es muy bello, hermanos. Yo se lo digo, es un privilegio enorme que Dios nos ha depositado en nosotros. De decir que somos el pueblo para anunciar las virtudes de aquel. O sea, eso de verdad, hermanos, nosotros tendríamos que amar esto, amar la palabra. No es posible que un cristiano... Mire, nosotros como cristianos deberíamos, por lo menos, yo diría, sabernos unos 100 textos bíblicos de memoria. Por lo menos. No le digo que se lea la Biblia. Hay gente que es muy ávida, tiene mucha retentiva. Pero por lo menos deberían de haber 100 versículos que usted debería decir, y esto me lo puedo. Jesús lloró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza usted textos pequeños, pues después se puede hacer otras cosas. La otra, hermano, humildad. Dice en Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usar las escrituras, hermanos, demanda de nosotros que tengamos mansedumbre. Demanda de nosotros que tengamos nobleza y sinceridad para poder aprender. Vamos a aprender del mejor maestro, Jesucristo. Amén. Porque Él dijo, aprendan de mí. O sea, no hay mejor maestro que Él, hermanos. Entonces se requiere que nosotros, hermanos, si tenemos ideas preconcebidas, si tenemos, hermanos, cosas personales, debemos de dejarlas a un lado. Porque esas cosas no nos van a ayudar a nosotros. Los conceptos humanos, hermanos, no van a ayudarnos a nosotros. Tenemos que aprender de forma humilde. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo, hermanos. Entonces, si usted se cree el gran iluminador de toda la palabra, yo le suplico que nos pongamos a nivel todos, ¿verdad? Que tengamos la sencillez y la humildad. Si hay dudas, y es otra cosa, hermano, cuando usted no sepa algo de la palabra de Dios, diga, no sé, pero puedo preguntar. O podemos discutirlo, hermanos, entre todos. Y todos vamos a aprender. Porque esto, hermano, de la palabra de Dios no es para que usted salga exaltado o que usted salga con coronas. No, aquí el único que merece toda gloria es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos instrumentos, hermano. ¿Verdad? Entonces debemos de tener esa humildad, hermano, como todo estudioso de la palabra de Dios tenemos que sacrificar. ¿Verdad? Tenemos que sacrificar todas esas ideas que les acabo de mencionar, ¿verdad? El cuarto punto, hermanos,
es que dice la palabra de Dios que debemos de ser, tenemos de tener un discernimiento prudente, sobrio, hermanos, y saludable. Veamos lo que nos dice Santiago 3:1. Santiago, aquí creo que estaba, 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de tener una mente suficiente, hermanos, abierta para lo espiritual. O sea, si queremos ser maestros, si queremos ser predicadores, si queremos ser pastores, si queremos ser evangelistas, bueno, apóstol, lo que usted quiera hacer, hermanos, no se debe usted dejar influenciar por significados ocultos. Hay gente que quiere sacar cosas, hermano, admirables o suposiciones, o quiere sacar y creerse que es más que los demás. Y la palabra de Dios, hermano, ya está revelada. Ya está revelada. Que nos va a iluminar cómo funciona, cómo es, de qué trata, hermanos. Entonces lo debemos de hacer. Obviamente no tenemos nosotros que hacer, hermano, una aseveración sin saber los pros y los contras que hay en los textos bíblicos. Porque es posible que alguna interpretación bíblica, hermanos, la hagamos errónea por quererla tirar, por quererla hacer en público. Y hay veces, ¿cómo que llama? La gente dice, no, si eso no dice la palabra de Dios. Eso no lo dice. Hay gente que dice, así como dice Dios, ayúdate que te ayudaré. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? O aquella, ¿verdad? Que también dice que no hay ninguna hoja que se mueva si no fuese por la voluntad de Dios, como dice la Biblia. Y hay gente que lo dice, y ninguna de esas dos expresiones lo dice, hermano. No lo dice Sancho y el otro es un proverbio, ¿verdad? Don Quijote, perdón, se lo dice a Sancho. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, hermano, en considerar esas verdades en base a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener discernimientos sobrios, discernimientos prudentes, hermano, en cuanto a eso. La otra, hermanos, paciencia. Esto sí que requiere, hermano, requiere mucho de nosotros, hermano, que usted no se vaya a correr. Que usted no tire la toalla. Mire, ya sea cualquier estudio que haya, hermano, quiero decirle esto. Fíjese que hay mucha gente que dice, no, es que yo solo porque, y dicen, aquí abro la Biblia y aquí predico. Eso, hermanos, no aplica. No aplica, hermanos, déjeme decirle. Es más, Pablo se lo dijo a Timoteo muy claramente. Pablo, que era tremendo fariseo, tremendo conocedor de la ley, tremendo predicador, tremendo usado por Dios, y sin embargo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, quiero que me hagas un favor, Timoteo. A ver, Pablo, te quiero encargar 3 cosas, le dice. Tráeme el capote que dejé allá en aquella ciudad, le dice, porque aquí hace mucho frío, Timoteo, y ese capote es bien abrigado. Tráeme los libros, le dice. Tráeme los libros, porque quiero leerlos. Y tráeme los pergaminos, o tráeme la palabra de Dios. O sea, si un hombre bien preparado en todo está diciendo, hermanos, que necesita todo eso, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? O sea, sí necesitamos, ¿verdad? Necesitamos leer todos los recursos. Mire, vaya, un arquitecto, si no tiene todas sus herramientas, hermanos, no va a hacer bien su trabajo, ¿verdad? Si no tiene su AutoCAD, si no tiene su medidor, si no tiene... Entonces, nosotros necesitamos todas las herramientas que están alrededor, hermanos, para capacitarnos, para tener instrumentos que nos ayuden a la hora de exponer la palabra de Dios. Entonces, por eso, perdón, hermano, por eso es que necesitamos ser pacientes. Nosotros tenemos que tener la paciencia, hermanos, de tal manera como dice, le dijo el Señor, escudriñar las escrituras. Imagínense qué significa escudriñar, hermano. Imagínense al minero que cava
Y llega un momento, no sé si han visto a veces unas figuritas de unos que están cavando y ya la salida ya está como a 1 metro y ya no sigue. O que va a encontrar el mineral, el oro y ya no sigue. Nosotros tenemos que escudriñar, hermanos. A la hora de hacer la exposición de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos el deber, hermanos, de tener esa tarea, de tener una paciencia, de apartar un tiempo a la hora que si a usted le dan un privilegio en cualquier rama, ¿verdad? Escuela dominical, en lo que sea, evangelismo o aquí, lo que sea, hermano. Usted debe tener la paciencia de abrir las escrituras. No, hermanos, cuando usted le haya sabor a la escritura, yo le digo, entonces vamos a hacer como hizo Esdras, ¿verdad? Esdras en el capítulo 7, verso 10. Si quieren lo leemos, hermano. Esdras capítulo 7, verso 10. Me encanta, a mí me encanta este texto desde hace años. Yo creo que ya lo han leído ustedes, ¿verdad? Esdras 7:10 dice la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. O sea, él había dispuesto de sí mismo su corazón. Entonces requiere que nosotros dispongamos, ¿verdad? Que no sintamos que es aburrido, hermanos. Porque si le es aburrido a usted, hay un problema con usted propio. Nosotros tenemos, hermanos, que tener esa virtud, no ser impacientes. Yo dispongo mi corazón hacia la palabra de Dios. Cuando más lo dispongamos, hermanos, más se nos va a ir iluminando la palabra de Dios. Y aquí Esdras, hermanos, le dice, no solo para poder escudriñar, prepararme, sino que también para cumplirla. Y quizás más adelante vamos a ver algo bien importante. No sé si nos vaya a alcanzar el tiempo. Bueno, el tercero, constantes en la oración, hermanos. Pablo dice, orar sin cesar. Jesús les dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Entonces, la oración, hermano, debe ser un elemento muy pegado a usted. Hermano, yo no sé orar. Mire, empiece con 1 minuto, hombre. Empiece con 1 minuto. Empiece con 2 minutos. Empiece con 3, pero empiece. Cuando usted venga a sentir, hermanos, va a pasar 1 hora y dice, ya pasé 1 hora. Y lo va a sentir corto. Lo va a sentir corto, hermanos. Porque cuando usted aprende a habitar en la presencia de Dios, hermanos, usted le haya sabor. Usted le haya gusto. La oración no la va a tomar usted como una carga pesada. No, es el momento en que usted entra al lugar santísimo. Y qué gran ventaja, hermanos. Antes el sacerdote entraba 1 vez al año, ¿va? Y nosotros podemos entrar a la hora que queramos, al momento que queramos. Eso, obviamente, más adelante creo que vamos a ver lo del aposento que debemos de tener, pero sí debemos de ser constantes en la oración. Como hijos de Dios, hermanos, no podemos descuidar la oración. La oración, en simples palabras, platicar con Dios, expresarle lo que usted siente. Ahora, ¿cómo puede ser la oración? Ya son otros términos, ¿verdad? Pero usted tiene que tener este elemento, la oración. Yo le invito, hermanos, a que cada día usted luche, porque es una lucha. Hay gente que no ora, hermano. Hay cristianos que en la iglesia no oran y quieren venir a orar solo aquí. Bueno, hay gente que ni ora por los alimentos. Hay gente que ni ora por la mañana. Pues, Señor, gracias por un nuevo día. 5 minutitos, ¿verdad? O 5 minutitos en la noche. Señor, gracias porque me guardaste, me protegiste. Usted está viviendo en El Salvador, no vive en Finlandia, hermanos. Déjenme decirles, ¿verdad? Entonces necesitamos buen testimonio, hermanos. Mire lo que dice, a mí me encanta lo que dice Juan 3:3. Juan 3:3 habla acerca de Gallo, ¿verdad? Vamos a ver, Juan. Dice, el anciano a Gallo dice, amado, dice, a quien amo en la verdad.
Este hombre, hermanos, tenía un tremendo testimonio, este gallo. Y hermanos, el testimonio de la persona que predica, de la persona que diserta la palabra de Dios es importante, hermanos. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Nosotros nos podemos... Ustedes se han fijado cuántas buenas obras se hacen, cuánta conducta se tiene, pero el mejor ejemplo, hermanos, es el testimonio. El mejor ejemplo que nosotros podemos transmitirle a la gente es el buen testimonio. No podemos, hermanos, venir a nosotros a predicar aquí de mentiras si somos mentirosos. No podemos, es como que el doctor le esté dando a usted, mire, no fume, y a la hora que usted ve que lo sale, está fumando el doctor, va. No es ejemplo, pues, ¿verdad? Entonces, o un cristiano, ¿verdad? ¿Cómo que llama? Que de repente, lo ve con 3 viejas, va. Tiene la de la casa, la de la oficina y tiene la otra. No se ve bien, hermano. No se ve bien. La palabra de Dios nos dice que seamos hombres de una sola mujer. Defínase de cuál de las señoras va a ser, pero sea hombre de una sola mujer. Entonces, debe de ser un buen testimonio, hermanos, para poder enseñar, porque nosotros somos responsables muchas veces de que mucha gente se acerque o se aleje de los caminos del Señor. Ya no digamos de la iglesia, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:10, pero tú sigue mi doctrina, conducta, propósito. O sea, le está diciendo que si va a enseñar todo eso, que su conducta sea correcta. A mí me encanta cómo Pablo toma a Timoteo y lo está causando, inclusive en las cartas todavía le dice cómo debe de comportarse. Entonces nosotros debemos de tener buen testimonio. O sea que a partir de ahorita, hermano, todo lo que usted hizo atrás, olvídese, ya lo hizo, ya sobre la leche derramada ya no se puede hacer nada. Pero a partir de hoy, que hemos visto este punto, usted dice, no, hoy sí me voy a comportar como debe ser. Si voy a ser predicador de la palabra de Dios, entonces no, ahorita, perdóname, Señor, todas las sandezas que hice y todas las locuras que hice, pero a partir de ahorita me arrepiento, perdóname mis faltas, y Él que es tan misericordioso lo va a levantar, hermano. Y entonces, esto es muy importante. Bien, esas son de las disposiciones. O sea que usted, hermano, tiene que tener estas disposiciones, fíjense. Bien complicado, ¿verdad? Bien complicado porque somos humanos. Ahí. Nos vamos a quedar ahí, hermanos. Ahí en otra, vamos a ver las razones y vamos a ver. Cabal, ese va a ser el punto de hoy. Sí. Y luego lo continúas con otro punto. Sí, está bien. Va, solo aquí algo, hermanos. Por ejemplo, estos son, digamos, elementos necesarios para que usted pueda, para no ser candidato, no para ser candidato, para que podamos ser predicadores, ¿verdad? Como están los puntos ahí, la convicción, amar la verdad, la humildad, discernimiento, la paciencia, la oración y el buen testimonio. Entonces, estos 7 elementos, es importante que cada uno de nosotros nos revisemos en esos elementos para que seguir en la ruta hacia ser un predicador, ¿verdad? O sea, estos son elementos que deben de estar en todo predicador. Ahora, alguien podrá decir, cualquiera de nosotros, mire, yo en humildad saco 5, en oración saco 8, en paciencia, entonces póngale usted cuánto para saber cuánto le falta. Si usted pone, por ejemplo, en convicción, en amar la verdad, gracias, señor. Ya le traía, yo le hice señas mejor. Ya te habían hecho un papelito, 5 minutos. Pero, por ejemplo, cada uno de nosotros debe de ver eso, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos y cuánto nos falta? Entonces, esto tómelo como los elementos que deben de estar en usted al 10, ¿verdad? Entonces, usted mismo evalúese y póngase usted una nota y sepa en cuáles tiene que trabajar en su vida para alcanzar el 10, ¿verdad? Alcanzar el 10 en la paciencia, el 10 en todo eso. Entonces, tómelo de esa manera, ¿verdad? Y evalúese usted mismo. Ya leí los ensayos que hicieron y todo, y ahí está bien, y unas aclaraciones que les puse. Quiero traerles un folletito que encontré, que es bien barato, ese se lo voy a regalar, pero
está bien interesante. Ya les voy a explicar sobre eso, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con este punto, ¿verdad? Y anótelo de esa manera, elementos que deben de estar en un predicador y evalúese usted. Y ahí quedamos y el otro viernes continuamos con otro punto de hermenéutica, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí quedamos. Muy bien, Dios le bendiga y nos faltaron bastantes alumnos hoy, ¿verdad? Nos faltó